apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Apartándonos de nuestros malos caminos. Y fíjese que sentido de parte del Señor la necesidad de poder ir cada día hablando de lo que es la vida cristiana. De pronto es la carga que Dios pone como pastor de un rebaño, como padre espiritual, de poder ir alineando, ¿verdad?, el corazón de su iglesia y de su pueblo hacia lo que Dios quiere. No pensando, ¿verdad?, no pensando en aquello que a la gente común le pudiese gustar oír. No sé si me voy a entender. Hay gente que le gusta oír cierto tipo de mensajes, de enseñanza, pero nosotros hemos entendido que la sana doctrina implica, ¿verdad?, el equipamiento, y implica, ¿verdad?, ir preparándonos para un día encontrarnos con el Señor, porque yo creo que ese es su fin, encontrarse un día con el Señor cara a cara. ¿Eso es su fin? Amén. Entonces, meditando en esto, me he puesto a pensar que la Biblia dice que así como fue, a ver, poniéndole en orden de ideas para no confundirlo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y hay cosas que le ocurrieron al cuerpo físico del Señor, estando en la temporada de peregrino, no en la época de resucitado. Uno tiene que aprender a separar bien los escenarios, ¿verdad?, bíblicos. En la época de peregrino, Jesús entregó un mensaje. En la época de resucitado, entregó también otros mensajes. No es el mismo Jesús que nosotros vimos en el peregrinaje, no es el mismo Jesús resucitado y no es el mismo Jesús glorificado. El Jesús que ve Juan el apóstol en el Apocalipsis es el glorificado. Los que vieron los discípulos luego de la resurrección fue el resucitado. Y los que conoció la gente común, de alguna manera fueron los que estuvieron en la época de peregrino. Podría decir que algunos lo conocieron en la carne, otros lo conocieron en el alma y otros lo van a conocer en el espíritu. Y terminamos haciendo el mismo análisis de atrio, lugar santo y lugar santísimo, que uno lo comienza a ver en distintos escenarios. Pero así como la iglesia de alguna manera es el cuerpo místico, y no se asuste con esa palabra, le podría yo decir el cuerpo espiritual, pero lo que quiero decir a usted que no es un cuerpo que usted lo pueda tocar así como algo. Eso es, porque la iglesia la componen todos los feligreses a lo largo de todo el mundo. La iglesia es usted, la iglesia soy yo, somos todos nosotros. El templo es otra cosa, ¿ok? La iglesia. Entonces las cosas que le ocurrieron al cuerpo físico del Señor también le van a ocurrir al cuerpo místico que es la iglesia. Y así, ponga atención, y así como fue la iglesia en el principio, tendría que ser en el final. Se lo pongo de esta otra manera. Cuando el Señor comenzó la historia con la humanidad, no estamos hablando de Génesis 0 ni Génesis 1, sino Génesis 2, cuando forman a Adán y lo ponen en el huerto, lo hacen seres de luz, con comunión con el Padre, con fruto, con responsabilidad, con madurez.
porque Adán no tenía ombligo y tampoco lo pusieron en el huerto como bebé, sino que lo pusieron adulto, erguido y maduro en el huerto, como un ser de luz, de alguna manera velando por su familia y siendo responsable de las tareas que Dios le había encomendado, con cielo nuevo y tierra nueva que había formado el Señor luego de la sentencia anterior. Pero termina nuevamente con cielo nuevo y tierra nueva. Ahora, mire qué interesante es esto. La Biblia dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Ese es verdad en alefato griego. En alefato hebreo, yo soy la Aleph y yo soy la Tau. La letra Aleph, la primera en el, hermanos amados, alefato hebreo, tiene la figura de un ciervo, como un buey. Y la Tau tiene la figura de la cruz. El buey, figura de Cristo, y la cruz, figura de Cristo. El principio y el fin. Ahora voy a leerle otro versículo porque no quiero que se me pierda en esto. Por favor, usted busque Eclesiastés capítulo 3. Versículo 15, por favor. Cuando lo encuentre me dice amén. Mire qué tremendo es este versículo. Aquello que fue, dice, ya es. Yo estoy leyendo la Reina Valera 60, ¿ya? Y lo que ha de ser, fue ya. ¿Cómo lo que ha de ser fue ya? Si está hablando lo que ha de ser, ¿es tiempo presente o tiempo futuro? ¿O pasado? Lo que ha de ser. Lo que ha de ser, futuro. Pero dice, fue ya, presente. Ahora mire, y Dios restaura lo que pasó. Ahora miremos otra traducción, otra versión. La versión Ausejo dice: lo que ahora es, ya lo fue antes. Lo que luego será, ya lo ha sido. Dios restaura lo pasado. Qué tremendo. La versión BAT: lo que ahora existe, ya existía. Y lo que ha de existir, existe ya. Dios hace que la historia se vuelva a repetir. Yo me ponía a pensar en esto y yo creo firmemente, pero sigamos poniéndole otro versículo que se me viene ahora en la mente. De hecho, este sentir de estos pensamientos que lo estoy transmitiendo, lo sentí aquí de la subida de la escalera acá. ¿Ok? O sea que no está acá, por eso es que se lo estoy leyendo así, pero se los quiero expresar. Por favor, acompáñenme al libro de los Hechos. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Creo que debería ser capítulo 2. Creo que puede ser. ¿Dónde estás que no te veo?
No te vayas. Tienes que poner aquí. Creo que dice restauración. Ahí está. Hechos 3:21. Viene hablando el Señor en Hechos capítulo 1 acerca de que tenían que aguardar la promesa del Padre que se iba a manifestar sobre aquellos que iban a esperar el descenso del Espíritu Santo. Eso ya lo hemos enseñado, ¿verdad? Lo que era el bautismo del Espíritu Santo y lo que ellos ya tenían era la regeneración, el nuevo nacimiento, pero no era el bautismo. Lo hemos enseñado en discipulado y en la iglesia. Luego empieza en el capítulo 2 a hablar acerca de lo que era la promesa cuando había descendido el Espíritu Santo y habían, ¿verdad?, aparecido lenguas repartidas como de fuego, lenguas terrenales en este caso, porque usted sabe que también hay lenguas angelicales, pero en este caso eran terrenales porque el proceso era difundir también el mensaje a todos los que estaban ahí. Ok. Luego nos encontramos en el capítulo 3, en la parte donde Pedro habla en el pórtico de Salomón. Y él comienza a hablar y comienza a hablar y comienza a predicar, empieza a anunciar la historia que había ocurrido con Abraham, con Isaac, con Jacob, más lo que había ocurrido con Jesucristo, que era el justo, que lo habían cambiado por Barrabás, un homicida. Le estaba confrontando Pedro, diciéndole que había matado al autor de la vida. Empieza a seguir hablando, le sigue exhortando. Y luego dice el verso 17: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que Cristo había de padecer. Y luego entra el versículo 19 diciendo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos, ¿qué dice su versión? De refrigerio. Para que vengan, otra versión dice, de parte del Señor, tiempos de consuelo. Tiempos de alivio. Para que vengan sobre ustedes nuevas fuerzas. Interesantísimo. Verso 20: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Estamos hablando de la venida del Señor que era prometida, se había ascendido. Él dijo: varones galileos, no os asombréis, porque este mismo Señor que ustedes ven ascender en las nubes, de la misma manera retornará también en las nubes. Entonces Pedro le estaba recordando que Jesucristo iba a devolver. Ahora, por favor ponga atención. Verso 20 de Hechos 3: y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Verso 21: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Ahora, ¿cómo puede ser eso? Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Hasta el momento, dice otra versión, hasta que todo vuelva a su origen, hasta que todo vuelva al comienzo, hasta que todo vuelva a ser restaurado. Por eso que pienso en este orden o desorden de ideas que estamos hablando, que yo me entiendo, porque yo le estoy diciendo de un principio, así como fue en Génesis, esa es un Apocalipsis. Así como Eclesiastés capítulo 3, lo que ha de ser fue ya, y lo que fue ya pasó, y Dios vuelve a repetir la misma historia. Y así como le pasó al cuerpo físico, le va a pasar al cuerpo místico, que es la iglesia. Y así como partió la iglesia de Cristo,
así también va a tener que terminar. Entonces hoy día estaba hablando yo a los hermanos en la mañana acerca de la evolución de la plegaria de los justos. Porque la iglesia primaria partió en la palabra, en el espíritu, en la oración, en el arrepentimiento. Y yo veía que una de las manifestaciones de que el Espíritu Santo está operando en alguien es que viene una fuerte fuerza de arrepentimiento. ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo? La evidencia tocante, más fuerte de que el Espíritu Santo está obrando en alguien es que viene una fuerte carga por confesar pecados y arrepentirse. Otro ejemplo de lo que estoy hablando acerca de lo mismo, de que Dios va a hacer que todas las cosas vuelvan a su origen, a la restauración de todas las cosas. Por eso yo no tengo ahora en memoria, pero si usted se fija, ocurre que cuando parten los días postreros, ya parece que los domingos en la noche se están transformando en escatología, parten los días postreros cuando Jesús se sienta a la cruz, parten los días postreros y comienza la iglesia. Usted sabe que de alguna forma nosotros podríamos decir que los hechos, los evangelios son la introducción al nuevo pacto. Hechos de los apóstoles es la proclamación, la predicación del nuevo pacto. Las cartas apostólicas son la explicación del nuevo pacto. Y Apocalipsis vendría siendo la consumación del nuevo pacto. Por ende, nosotros miramos en ese mismo ejemplo que antes que viniera el Mesías, en la visitación primera, porque esa es una visitación, hermano amado, que fue tocante, que dice la Biblia que el verbo de vida se hizo carne. En el Antiguo Testamento, Cristo, no Jesús, Cristo se había manifestado, pero no en carne. En cristofanías se había manifestado. Por eso la Biblia dice que las venidas del Señor son de la eternidad a la eternidad, es decir, que Él había venido en incursiones, pero esas cristofanías, pero no había venido en carne vino cuando los hombres lo vieron y vimos su gloria, como la gloria del unigénito, ahí vino en carne. Y cuando vino en carne, algo le antecedió. ¿Qué fue lo que le antecedió antes que viniera en carne el Señor? Ayúdenme a predicar. ¿Qué fue lo que estaba operando en la tierra antes que apareciera Jesús en la escena a los 30 años? Muy bien, de a uno. Se lo voy a decir más fácil. Sí, pero eso es Antiguo Testamento y la ley estaba operando. Pero cuando él, ¿verdad?, estaba con 30 años e iba a aparecer al escenario ministerial, a los 30 años, que es una edad de madurez, ¿verdad? Cuando él iba a aparecer a los 30 años, alguien estaba haciendo algo. Ah, ya. ¿Qué es lo que estaba haciendo Juan el Bautista? Ah, por eso que le estoy diciendo que así como fue al principio, va a ser al final. Porque antes que aparezca entonces ese arrepentimiento, yo entiendo que los amigos del esposo legítimos tendrían que estar predicando del arrepentimiento y haciendo que la gente venga a las aguas a llenarse del Espíritu y no andar predicando de cosas que atañen solamente a las necesidades del hombre, sino llamando a la gente al arrepentimiento, al arrepentimiento. Cada vez que usted va a ver un ministerio legítimo, va a estar predicándole acerca del arrepentimiento, de la conversión, de la santidad, de la integridad, de la justicia, de volvernos a Dios. Entonces yo miro hoy por hoy
que es un mensaje que no está. ¿Quién se pone a predicar un domingo, hermano amado, en un culto de semana acerca de la oración? Nosotros no. Porque, hermanos amados, hay varias iglesias que están en la sana doctrina que deberían hacerlo, pero casi no se predica. Culto, venga al congreso de 5 pasos para ser millonario. Lleno, hermano, atiborrado. ¿Cuánto sale la entrada? 30,000, 100,000 dólares. Venga porque va a recibir una palabra. ¿Cuándo usted ha escuchado congreso de ayuno y de oración? Entrada gratis. ¿Usted ha visto que se atiborra la gente? ¿Corre la gente por eso? No. Yo le pregunto a usted mismo. No me levante la mano, no me mueva la cabeza, no me diga nada. ¿Usted es un hombre o una mujer que corre a la oración? Pero corre para otras cosas. Yo de repente me pongo a pensar cuando estoy en los grupos de fútbol, si así como están interesados en hacer una nómina para jugar a la pelota, se pudieran pensar en la gente que se pierde. Podría ser, ¿verdad? O así como, ¿verdad? Porque yo le digo a los muchachos, si usted no viene al culto, usted no juega a la pelota. Entonces algunos bandidos ya dicen, tengo que ir al culto. Pero hermano, y si no hubiera partido, ¿no vendría? Entonces yo digo que necesitamos, hermanos amados, apartarnos de nuestros malos caminos. Así como va a ser el principio, así va a ser el final. Hoy nosotros nos estamos preparando para el final. La Biblia dice que el que tenga sabiduría que cuente. El otro día nos mandamos un conteo. No sé si fue en discipulado o algo así. Discipulado fue, si usted saca la cuenta, que desde la época de usted tuvo Adán a la época de Cristo, Jesús, en carne, vieron 4,000 años. Del día 0 a la época actual, pasaron ya 2,000 años. Nosotros estamos caminando casi en el tercer día, en el 7º día de Dios, en el tercer día de Cristo. Si usted suma 2,000 años desde que vino Cristo a la tierra, 2,000 años, y Él vivió aparte desde el día 0, sus 30 años, cuando comenzó a hacer su ministerio público, usted debería tener ahí 2,030 años, ¿cierto? Ok, si usted le resta 4 años a ese conteo, ¿cuándo comenzaron los días postreros? Para que no, yo me estoy entendiendo solo. Voy a volver a la carga. Desde que vino Cristo, se toma el año 0. Y de ahí para adelante, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ok. 1,000 años para el Señor son como un. Ok. ¿Cuántos días han pasado? 2. Y estamos en el 2018. Es decir, que estamos entrando al tercer día, ¿cierto? De Dios. ¿Ok? ¿Estamos claros o no estamos claros? De 0 a 1,000, 1,000. De 1,000 a 2,000, 1,000. Y de 2,000 en adelante, vamos para el 3. Estamos en el 2018. Ok, listo. Entonces 2,000, 2,000. Yo le dije a usted, Jesús apareció en el escenario público. ¿Con cuántos años? 30. Ok. ¿Y a qué edad partió? A los 33 y medio. Pongámosle entonces 33. ¿Ok? 2033. Pero el calendario gregoriano, hay 4 años que están perdidos, que es diferente. Entonces usted le resta esos 4 años, 2029. Y digo yo, pienso, calculo, que usted es parte de la iglesia novia.
solamente estoy diciendo, pienso yo. Ok. Si usted es parte de la iglesia novia, usted no debería pasar ¿qué cosa? Ok, entonces quítele 7 años. ¿Cuánto le queda? 2022. ¿En qué año estamos? Arrepiéntase. Yo no sé si Señor podría venir ahora. No estoy diciendo que viene el 2022. Solamente estamos sacando cálculos. Porque la Biblia dice que el que es sabio saque cálculos. Ok. Entonces yo me pongo a pensar hoy día. Y deberías pensar tú. ¿Estás preparado si el Señor llamara por ti ahora? Si el Señor apareciera así ahora llamándome, ¿tú estás preparado? Te pregunto, ¿tú te vas con el Señor ahora? ¿Sí o no? Por eso es que es importante entonces saber que nosotros no tenemos tiempo a favor para desperdiciar. Porque la Biblia dice que debemos redimir el tiempo. Por lo menos, entonces no debemos estar perdiendo nosotros tiempo. Entonces tenemos que volver a las cosas primarias. ¿Cómo partió la iglesia? Expectante del Espíritu Santo. Anhelantes de ser bautizados por el Espíritu Santo. La gente no anhela el bautismo. De hecho, hay iglesias que de repente dicen que el bautismo ya no es en esta época. No estaban unánimes en la oración. Hermanos, vamos a juntarnos a orar. Los mismos hermanos de siempre. Mucha gente no viene a orar. Hermanos, creciendo en la palabra. Es importante el discipulado. Gente que no tiene ni el discipulado 1, hermano. Hermanos, no os engañéis. Ningún mentiroso, ni idólatra, ni afeminado, ni ladrón, ni incrédulo va a heredar el reino. Y yo le pregunto, ¿hay gente de repente en las congregaciones incrédula? ¿Sí o no? Claro. Entonces no es lo que tú sabes, es lo que tú tienes que comenzar a vivir. Entonces debemos apartarnos de los malos caminos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. ¿Y qué dice ahí? Y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La pregunta es, ¿sabes identificar cuando estás en un mal camino? ¿Sabrás darte cuenta cuando estás en un mal camino? Porque hay mucha gente que no se da cuenta. Hay mucha gente que no se da cuenta. Y la pregunta es, si no se da cuenta, ¿va a poder cambiar? No. Y ahí dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lo que nos deja también entender que aquellos que no son pueblo de Dios no tienen la facultad de invocar. Por eso es que ponga atención a esto. Hay un versículo que la gente lo malinterpreta porque dice, y en aquel día todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Lo ha leído usted? Ok, y la gente lo interpreta como cualquier persona que viene pasando y en aquel día dice, Señor, se salvó. No, porque tú no puedes invocar a aquel que tú no conoces, porque invocar es llamar por nombre. Y si tú no tienes la revelación del nombre de Jesucristo, tú no lo vas a saber invocar. Invocar es un privilegio y una revelación solamente de hijos. Por eso es que es importante esto. Y luego dice, y buscasen, porque hay gente, hermanos amados, que tiene solamente, pide oración de atrio. Pedid y se os dará.
Buscad, oración del lugar santo. Llamad, oración del lugar santísimo. Hermano, tú no puedes llegar a llamar si no aprendes a buscar. Y nunca vas a buscar si no aprendes a pedir. Y puedes pedir, pero puedes estar pidiendo mal. O sea que al final es importante tener una revelación plena, o a lo menos buscar de Dios para comprender qué es lo que Él espera de ti y qué es lo que espera de mí. Conviértete de tus malos caminos. A ver, dígame usted, pastor, ¿cuál puede ser un mal camino? Ayúdame a predicar, pues, hermano. ¿Cuál cree usted que es el mal camino? Fornicación, pornografía, vicios, la mentira, robar. Ahora, pongamos estos ejemplos que están diciendo. El hermano Carlos está aquí hablando y dice, fornicación, pastor. Yo le pregunto aquí entre nosotros, que no salga de aquí. Hay cristianos que han nacido de nuevo, solamente que son carnales, que están en fornicación y se congregan. Pregunto yo, ¿sí o no? Hay pastores que esa palabra es tan fuerte. Ya pongamos otro ejemplo. Mentira. Hay cristianos que han nacido de nuevo, que se congregan y tienen problemas con la mentira. ¿Sí o no? Hay cristianos que han nacido de nuevo y roban a Dios. Sí. ¿Serán esos malos caminos? ¿Sí o no? ¿Por qué entonces no se convierten? Si saben que es un mal camino, ¿por qué no se convierten? Viene el hermano y cae en el orgullo, orgulloso. Yo le pregunto, ¿la persona orgullosa que camina en el orgullo es un mal camino? Yo le pregunto, ¿podrá recibir el Espíritu Santo y vivir una vida espiritual un hombre o una mujer orgullosa? ¿Sí o no? Según mi entendimiento, la Biblia dice, si no me equivoco, en el libro de Job, usted me puede corregir, usted que lee, ¿verdad? Capítulo 42, deberá hablar acerca del Leviatán. Y la Biblia dice que sus escamas eran tan gruesas y una pegada de otra que el viento no podía entrar. Lo que da a entender que una persona que camina y tiene un camino de orgullo difícilmente podrá recibir lo del Espíritu. Pero ahora le hago la pregunta, ¿habrá en la congregación gente orgullosa? ¿Y por qué no se convierte? Si es un mal camino. Una evidencia de que está el Espíritu Santo obrando en ti y en mí es que tenemos que arrepentirnos de nuestros malos caminos. Y no importa quién sea, no importa lo que usted haga, no importa dónde esté ubicado en el templo, no importa lo que la gente piense que usted es, porque el Señor aún nos dice, sé que tienes nombre de que vives. Otra versión dice, sé que tienes un nombre que eres como famoso, pero yo sé quién eres tú y conozco tus obras. Yo no sé si a usted le da así como un impacto fuerte cuando usted le dice, yo conozco tus obras. Entonces yo me pregunto y te pregunto,
tenemos esa sensibilidad para orar, a lo menos. O tenemos nuestra mente cauterizada. Escúcheme bien, una mente cauterizada. ¿Sabe lo que pasa en una mente cauterizada? Que intelectualmente sabe intelectualmente las cosas, pero como tiene una mente cauterizada, no tiene la capacidad de hacer metanoia, cambiar su manera de pensar para revertir su mal camino, porque no hay arrepentimiento. O sea, yo tengo que entender que no estoy haciendo las cosas bien y volverme a los pies del Señor. Es como, hermanos amados, este concepto importante. Hay gente que dice, ahora voy a cambiar porque lo pillaron o la pillaron en hacer algo malo. ¿Será arrepentimiento o será remordimiento? Te pillaron, no, se me di cuenta que estaba haciendo lo malo. Arrepentimiento. Zacarías 1, verso 4. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y dice la Biblia, no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Hermano amado, usted puede estar aquí en cuerpo, pero no necesariamente eso quiere decir que usted esté escuchando lo que Dios le está diciendo. ¿O me equivoco? Ok. Usted puede estar en cuerpo y eso no quiere decir que esté atendiendo lo que el Señor le está diciendo. Entonces, mire qué peligroso puede ser, qué arma de doble filo puede ser la palabra. Por eso que tiene dos filos la palabra. Que tú, hermanos amados, estando acá, en la casa del Señor, aunque no atiendas, aunque no escuches, el Señor te va a pedir cuenta de lo que Él te dijo. ¿Se entiende esto? O sea, a usted le conviene atender y escuchar, pero si no lo hiciera, eso no te exime de la responsabilidad delante de Dios, porque el Señor asume que sí te lo dijo. Solamente que no quisiste atender ni escuchar. Ahora mire, hay camino. Ay, no se ve ese, hermano amado. Pero usted creo que se sabe ese versículo, ¿no? Pero espérese, hermanos. Yo no quiero que usted se le olvide esto, porque así después usted dice, el pastor no sé qué dijo con ese versículo. Entonces mira ahí. Hay camino que al hombre le parece, ¿qué cosa? Derecho, pero al final es camino de muerte. Alguno ha transitado por un camino pensando que la está haciendo de oro y después cuando ya le fue como en feria se dio cuenta, cometió un tremendo error. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? Ok, de irse por un camino y dice, no, yo estoy haciéndolo bien, y de repente, cometí un tremendo error. Claro. En la época donde no estamos conectados con Dios, estamos en todo este ambiente, ¿verdad?, laboral, lejos, desapegados del Señor. ¿Cómo florece la humanidad? Fuerte. Florece fuerte, porque estamos desapegados del Señor. Entonces, hay camino que al hombre le puede parecer derecho, pero tenemos que rogarle, iglesia, en esta hora al Señor, que nos abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ser capaces de reconocer cuando estemos caminando mal. Caminando mal. Porque a veces, hermano amado, la gente camina mal y no se da cuenta o no lo quiere reconocer. O solamente dice, sí, pastor, lo sé. Pero no cambia. ¿De qué sirve decir, sí, yo sé? No, sí, yo sé.
No, si yo lo sé, y no hacer nada. ¿De qué sirve eso? Peor, hermano. Así que eso es un camino de muerte. Por eso que en esta hora el Señor nos está diciendo: volveos de vuestros malos caminos. Pastor, pero estoy en el templo. Sí sé. Pastor, pero ese mensaje sería para aquel que no vino. Yo vine. Como que yo vine y me están hablando de que me convierta, pero yo estoy, pastor. Porque tú estás, el Señor te está hablando a ti, para que te sigas convirtiendo, para que te sigas limpiando, para que te sigas apartando del mal camino. Ahora mire, todos los caminos del hombre son limpios. ¿Ante qué? Ante sus propios ojos. Pero el Señor sondea los espíritus. Aquí no hay nadie de la rama de construcción, o sea, el pastor Marco, ¿verdad? Pero Marco, Marco Junior no ha hecho construcción. ¿Sí? Ok. Yo me acuerdo, estas se llaman pilares, ¿verdad? Pero adentro tienen fierro. Y a eso le llaman cadenas. Cuando estaban poniendo estas cadenas, le pusieron unas placas de terciado estructural. Terciado estructural. Las ponían con alambre, las firmaban por fuera. Y luego vinieron y le comenzaron a tirar cemento, hormigón, para que se llenara todo el pilar. Y luego de eso, vinieron con una maquinita que tenía como un tubo bien largo. ¿Cómo se llama eso? Le llamaban algo que me dijeron ellos que se llamaba la sonda. Y la metían y esta sonda empezaba a mover. En mi ignorancia yo dije, ¿para qué le pasan eso? Es que esta sonda se tiene que mover adentro para hacer que no quede ningún lugar vacío. Es decir, va a permitir que se vaya rellenando continuamente. Entonces cuando yo pensaba y leía este versículo, pero el Señor sondea los espíritus, ¿sabes lo que me imaginaba yo? Que Él entraba adentro y empezaba así. A ver, en el buen chileno, ¿a dónde está? ¿Por qué usted estaba reconociendo un camino bueno como malo? O un camino malo como bueno. Quiere decir que aquí hay una directa relación entre lo que ven tus ojos con lo que está en tu espíritu. Se lo digo de esta forma. Cuando usted peca, usted se afecta a usted y afecta a su familia. Cuando usted se rebela, se afecta a usted mismo. Pero cuando usted tiene iniquidad, usted se afecta a usted, a su familia y a todas sus generaciones. Entonces la rebelión se podría dar en el cuerpo, el pecado se puede dar en el alma, pero la iniquidad se da en el espíritu del hombre. Lo torcido, lo que está desviado. Entonces yo miro que por qué la gente mira que sus caminos son limpios ante sus propios ojos, es porque tiene su corazón, su espíritu torcido. Como tiene iniquidad dentro, no logra ver lo malo de su camino. Por ejemplo, hay gente que puede estar haciendo negocio y puede estar estafando, engañando, robando y está ganando plata. Y él puede pensar, no, lo que pasa es que estos son negocios, no tiene nada que ver con las cosas. ¿Por qué está mal? Porque los ojos del Señor recorren la tierra. O sea, están mirando, 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 mirando.
Y este versículo entonces nos habla de eso. Jeremías 23, verso 23. ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Ahora, por favor, vaya a su Biblia que usted trajo. Disculpe que le saque la mano de los bolsillos. Quiero que vaya a su Biblia y busque usted el capítulo 23 de Jeremías, por favor. El capítulo 23, por favor. Ponga atención. Miremos el versículo 21 en adelante. Dice: yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. Hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Por eso que en el principio le dije que como el principio en la iglesia, así va a ser el final. Que un ministro que está en el secreto del Señor tendría que estarle hablando al pueblo de que se conviertan de sus malos caminos para volverse al Señor, porque está próxima su venida. Por eso le dice: si es que hubieran estado en mi consejo, le dirían a mi pueblo mis palabras para que se conviertan de sus malos caminos y sus malas obras. Luego entra el versículo 23 y 24 que leímos. Pero el versículo 25 dice: he oído lo que dicen los profetas. ¿Está leyéndolo usted? Que profetizan mentira en mi nombre, diciendo: he tenido un sueño, he tenido un sueño. Por eso es que también, hermanos amados, los sueños, las visiones, las profecías se tienen que discernir. Con esto que le estoy leyendo yo, usted no va a tener miedo a fluir en lo que Dios le ha entregado. Solamente tiene que ponerse en comunión con Dios para que Él le ocupe. Y también entender que esto se tiene que discernir. Todo se tiene que discernir. Ahí, he tenido un sueño. Verso 26. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan mentira? De los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que cuentan unos a otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. Yo lo encuentro terrible esto. Gente que vive en siempre, hermano, en lo que sueña. Gente que dice: lo que pasa es que tuve un sueño, tuve una visión, tuve un sueño, tuve una visión. Pero le dan mayor valor a esto que a la palabra de Dios. Son capaces, hermano amado, de tomar decisiones trascendentales por un sueño y no por el consejo de la palabra de Dios. Todo se tiene que discernir y tiene que entrar por el escudriño de la palabra. Amén. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Pero el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Qué tremendo, ¿ah? Y luego dice aquí, verso 28, ¿qué tiene que ver la paja con el grano? Declara el Señor.
¿De qué está hablando? De los sueños con la palabra. El que tiene sueño, que lo cuente. Pero el que tiene mi palabra, que la abre con fidelidad. Y luego dice, ¿qué tiene que ver la paja con el grano? ¿Cuál es la paja y cuál es el grano? La paja es el sueño y el grano es la palabra. Entonces, ¿cómo le pone usted a la par la palabra con su sueño? Si el sueño puede ser de la carne, el sueño puede ser de Dios, el sueño puede ser del diablo, el sueño puede ser de un plato de poroto que usted se comió en la noche. No lo puede poner a la medida de tomar una decisión. Hay sueños que son de Dios que te llevan al arrepentimiento y que, hermano, cuando hay un sueño de Dios, uno inmediatamente, esto es de Dios. Porque una de las características de los sueños de Dios es que te llevan a acercarte a Él. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien te ha tenido sueños de Dios? O sea, el sueño que me contaste tú. Sueño, hermano amado, Ricardito estaba apartado del Señor. Y viene el Señor, había partido tu padre biológico, ¿verdad? Había partido su padre biológico. Y tiene un sueño. Y él en el sueño estaba llorando. Y el Señor toma la figura del pastor y aparece con su sueño. Y le digo, hijo, así fue. Aquí está tu padre, no llores. Y él se vino al tiro. O sea que ese fue un sueño que Dios le mandó a él para que se volviera al Señor. O sea que yo digo, hay sueños que son de Dios, pero hay sueños que son de la carne. Ah, pastor, otro ejemplo. Por ejemplo, ¿se recuerda usted que cuando Jesús estaba frente a Pilato, viene la esposa de Pilato y dice, tuve un sueño, no le hagan mal a este hombre, porque es un hombre justo, no le hagas daño? ¿De quién era ese sueño? ¿Habrá sido de Dios? ¿Habrá sido del diablo? ¿De quién era el sueño? ¿Por qué era del diablo? Porque lo quería sacar de la cruz. ¿Se da cuenta que los sueños hay que discernirlos? Entonces, mire qué interesante es esto. Ay, hermano amado, los sueños de los jóvenes. Cuando el joven o la señorita todavía no se casa, tienen que discernir bien. Porque más de alguna señorita soltera o joven soltero, ¿con quién se sueña? No, dígale usted, hermano, hermana, ¿con quién se sueña? Con el jovencito o la señorita que le gusta. Entonces, justo como le gusta, como está en el alma, como ese sentimiento está en el alma, sueña con eso. Entonces, pues, cuando tuvo un sueño, chiporro que vio a la chiporra caminando. Entonces la ve. ¿Y qué siente? ¿Qué siente? O Weimar. Voy a ponerme a Weimar porque chiporro no lo veo. Ah, perdón, está ahí. Perdón. Viene Weimar y tiene un sueño. O la Lady. ¿No le parecen todas en el mismo sueño? ¿Ah? ¿No le dice? Escogeo. No, ese es otro sueño de la carne. Parece un sueño y le aparece una en ese sueño. Y después el otro día, cuando él ya despierta, él dice, se viene al culto y ve a la hermana danzando y ya la mira diferente. Porque el sueño le nació del alma. O a lo mejor de un deseo que él tiene de que Dios le añade una compañera. Hermano, ¿cuántas de esta historia yo como pastor, a lo largo de todo mi camino como pastor y como líder de jóvenes, que fui líder de jóvenes más de 10 años y parece que todavía no puedo salir de ahí? Hermano, toda esta historia, mi esposa no está, pero seguramente me está viendo. Pero le voy a contar igual porque esto se lo he contado. Hermano,
En mi época de joven, de ir de jóvenes, habían señoritas avesadas, hermano. Bueno, Lucas, tú lo conocías en ese tiempo que estábamos bien solteros, ¿verdad? Aquellos años. La Rafaela también sabía, ¿verdad? Estábamos ya jóvenes. Una señorita se acercó y me dijo: hermano Ronald, el Señor me dijo que usted era mi bendición. Y yo le dije: wow, a ver, calmémonos. Pero hermano, así. Y casi uno se siente incómodo, porque por no ser descortés, o no ser, ¿cómo se llama esto?, falto de educación, o no incomodar a la señorita, siendo cristiano, uno no quería herir los sentimientos. Entonces yo le decía: hermana, me están llamando. Hermano, o también los padres. Esa era la otra. La invitación de los padres cuando veía un jovencito o un consagrado y ellos tenían una señorita, ¿qué es lo que hacían? Lo quiero invitar a tomar once en mi casa para conversar del Señor. Hermano, y las invitaciones, se ríen, hermano, vamos a los bandidos porque saben lo que estoy hablando. Y oían las invitaciones. Yo no iba, obviamente. Por supuesto que yo no iba. ¿Sabe dónde yo fui a tomar once hartas veces? ¿A dónde? A la casa de mi suegro. Porque yo sabía ahí estaba mi bendición. Ahí se acepta la invitación. Pero en otra no. Lucas también. No sé si lo invitaron o no se invitó. Pero, ¿cómo fue? ¿Te acuerdas o no? ¿Lo invitaron? ¿O andaba conmigo? ¿Andaba conmigo? ¿Te das cuenta que conviene andar con el hombre de Dios? A los jóvenes le conviene andar con su pastor. Lucas le cayó su bendición. Andar ahí con la bendición. Entonces, ¿qué le quería decir con esto? Que nosotros no podemos, un mal camino es andar solamente en las cosas que sentimos. Es lo que yo soñé, es lo que yo pienso, es un mal camino. Yo, hermanos, yo le digo a los hermanos, un predicador tiene que crecer con la gracia que Dios le da. Con la gracia que Dios le da. Yo estoy conversando con algún hermano, estoy hablando con algún hermano, y de repente el hermano dice algo. Y digo: oh, mira, es una linda espiga. Y falta que una espiguita y una hebra. Usted toma esa hebra y empieza a escudriñar, a estudiar, y empieza el Señor a entregar revelación de una palabra para su pueblo. Usted no sabe lo importante que es orar para que Dios le dé una palabra a su pueblo. Pero mire, yo vi, parece que se lo conté en alguna oportunidad. Un pastor por allá por Colombia: oye, vamos a tomar un café. Ya voy al tiro. ¿Qué estáis haciendo? No, estoy viendo aquí en YouTube algún mensaje para predicar mañana. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo viendo en YouTube un mensaje para predicar mañana? Así también hay un montón de profetas que andan con un mensaje y que, hermano amado, Paraguay es el pulmón de Centroamérica. Chile, la columna vertebral de Sudamérica, porque es largo y angosto Chile. Entonces, no, es la columna vertebral de todo. Los otros son los pies, no, los otros corazones. Y hay palabras, hermano amado, que van a una iglesia: así te dice el Señor, pensando que son de ellos, y va a otro lugar y le dicen lo mismo. Y viene otro que, hermano amado, como estaba diciéndose la semana pasada, parece acá, que empiezan a buscar en YouTube algunas palabras, que saque un poquito de amenes, que mueva un poquito el alma, las copian y van y las repiten y las dicen. Están copiando la palabra uno a otro. Eso no le gusta al Señor. Yo le dije una vez a un joven que predicaba, dijo: pastor, fui a tal parte a predicar y prediqué esos mensajes. Y yo le dije: está bien, porque tú te congregas acá y
Pero hijo, tienes que orar para que también Dios te dé tu espiga, lo que Dios te quiere ministrar a ti, para que tú también lo compartas, pero no puedas andar copiando todo. Otra cosa diferente, cuando usted está creciendo como hijo espiritual de una casa, usted tiene toda la autoridad para escuchar la enseñanza de su pastor, acuñarla por usted y transmitirla. ¿Por qué? Porque se la está enseñando su papá. No sé si me va a entender. No, esto yo se lo aprendí a mi pastor. No, mi pastor me enseñó esto. Y usted va a otro lugar, no tiene que, va a estar diciendo, no, esto yo lo aprendí de mi pastor. O cuando yo lo escucho hablar, pues, mi hijo se aprendió, porque eso lo enseñamos en tal parte, en el discipulado, sí lo aprendió. Yo, hermanos amados, usted sabe que nosotros predicamos y predicamos y predicamos y predicamos y predicamos y predicamos. Y a veces acá, en otras partes, y vamos y predicamos en distintas partes. Y de repente estamos conversando con gente y dice, pastor, ¿se acuerda cuando usted enseñó acerca de esto aquí, de acá, acá? Y uno no se acuerda. Pero el hermano que escuchó y aprendió, se acuerda de la enseñanza. Y eso, hermano amado, es bonito. Entonces, no le copia a nadie. No sea copión. Es importante no copiar. Porque mire, hay doctrinas elementales. O sea, yo no voy a descubrir la Coca-Cola. Los 5 ministerios los hemos enseñado. ¿Sí o no? Claro. La doctrina del velo hemos enseñado. Bautismo, Santa Cena, imposición de manos, arrepentimiento, la fe, bautismo en el Espíritu Santo. O sea, hay cosas que son doctrinas y que las vamos a repetir una y mil veces porque son parte de la doctrina. No estamos descubriendo la rueda con eso. Está en la palabra. Pero ese rema, ese fluir, esa palabrita que viene de Dios, que no es logos, sino que es un fluir del Espíritu, eso hay que recibirlo como tal. Porque esto pasa también en los que están cantando. Los que están cantando una canción, hermano amado, cópiele la letra, porque la letra es bonita, porque estamos cantando la misma canción, pero no le copie el inspiracional. ¿Se entiende conmigo? No le copie el inspiracional. Claro, porque está cantando la letra y el hermano que está cantando, no sé, pues hermano, te doy gloria, gloria. Sí, Señor, te damos la gloria. Y el hermano después está cantando, te doy gloria. Sí, Señor, te damos la gloria. Pero ese fue el inspiracional del hermano. Yo eso también lo he visto. Hasta el suspiro del cantante le copian. O sea, no copiemos. Dígale que el lado está suyo, no copie. Copiar es malo. Fíjese que no sé cuánto tiempo llevo acá, pero creo que llevo más de una hora, ¿no? Ok. Si quiere me acompaña el hermano del piano, porque ya cumplí por reloj mi tiempo. ¿Estás tú? ¿Quién está? Te llamo ahora porque igual hay tiempito más. De ahí a que llegues y empieza a sonar el volumen así. Ay, mire. Así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron, no andaremos en él. Miren, hermano, o sea, el Señor le dice, averigua cuál es el buen camino para que camines por él y te vaya bien y tengas descanso. Y ellos dijeron, no andaremos. No querían, hermano, tener descanso. Y puse centinelas sobre vosotros que dijeran, escuchad el sonido de la trompeta. Pero dijeron, no escucharemos. ¿Qué cree usted con eso? Rebeldía.
Rebeldía. Yo me pongo a pensar que sonó rápido, ¿ah? Así da gusto. Yo voy a pensar cuando usted era más pequeño y algunos que crecieron con su padre, algunos no crecieron con su padre, por algunos que creció con su padre, su madre, su padre le estaba enseñando a andar en bicicleta o había pasado por un camino peligroso. ¿Qué le decía al hijo? Cuidado, no pases por aquí, ten cuidado, no te vayas a caer. Y el hijo desobediente va y pasaba por ahí. ¿Qué le ocurría? Una vez yo estaba en Renaico, casi llegando a Renaico. Con tristeza cuento esto. Tenía como 17 años. Y pasamos con mi madre, con Guayito, mi hermano, íbamos al sur. Y voy pasando y me voy a meter al lado y me voy a meter por una orilla por acá. Llega una persona y me dijo, así, textual, no se meta por ahí, porque se puede cortar un dedo, porque hay vidrio. ¿Qué cree que hice yo? Yo dije, ¿cómo tanto? Miré para allá, así. No había nada. Este está fregando. Me meto por ahí. Metí el pie, me corté el dedo. Salí con el dedo guatón partido. Partido, hermano, chorreaba la sangre. Y esa fue la primera lección de tantas. Por ser porfiado, me pasó lo que me dijeron que no hiciera. Y lo hice, por querer yo hacerlo. Hay gente que de repente no se cuida de los detalles. Hay gente de repente, yo soy bien relajado. Y yo le digo al hermano, si me pide un consejo, le digo, no lo haga. Yo de repente estoy hablando con la Gislaine, me habla, y yo le digo, ¿cierto usted? No lo haga, hija, tengan cuidado con eso. La Rocío también le digo. Chío, no haga eso, cuídese en eso. Weimar me habla, mi pastor. Y yo le hablo también, cuídate con esto, hijo, no hagas esto. A ti también te hablo, te enojo con esto. Pero de ahí para adelante, si el hermano lo quiere hacer y le va mal, ¿qué es lo que uno dice? El consejo ya está. ¿Cierto? El consejo. ¿Cuántas veces no nos sentamos a conversar nosotros? ¿Harta o poca? Muchas. Con el Robertito. Robertito, trabajaste aquí construyendo o mejorando lo que se puso, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hablamos cuando estábamos acá? ¿Te recuerdas? La mañana llegabas a tomar desayuno, nos encontramos, yo te hablaba. De repente en la tarde estaba almorzando, yo venía, nos encontramos, le hablaba. La noche, de repente, dice tarde, me hablaba. Equipo, íbamos a comprar el equipo. Todas las veces le hablaba. Muchos de ustedes lo han hecho. He hablado. Y a veces no es, hermano amado, así te dice el Señor, sino que en una conversación así te he estado trasladando un consejo de Dios sin que muchas veces tú mismo te des cuenta que es de Dios. Así son los padres cuando de repente te están hablando y te están diciendo, hijo, pon atención a esto. Y tú dices, ¿cómo tan exagerados que son? Es que hay que escuchar el consejo. Porque te están evitando una mala experiencia. Yo le digo a usted, muchos predicadores pueden tener acá. Muchos predicadores. Pero usted no tiene muchos padres. ¿Usted lo tiene claro?
Eso lo tiene que saber usted bien claro. Porque si usted no lo tiene claro, usted le puede hacer caso a Pedro, Juan, y Diego, Marcelo, Circunflauta, todo. Si hay una delegación espiritual para hacer algo dentro del canon del templo y de la iglesia, está delegado para eso. Pero afuera, a otras cosas, pregúntale a su padre. Pastor, ¿te parece si hago esto? Pastor, me están invitando a tal parte, ¿te parece si voy? Pastor, voy a hacer esto, ¿te parece? ¿Qué opinas tú? Pastor, me están invitando a un concierto, ¿puedo ir? Para que así también tu camino sea guardado. Y no digas, no andaremos así. No haré eso. Escucha la trompeta era para alertarte. Pero ellos decían, no escucharemos. No lo queremos escuchar. Termino con este versículo. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Es una decisión tuya. Preocuparte de construir una senda derecha para tu pie. Ponga atención a este buen consejo, porque es buen consejo. Dentro de las mismas amistades, y voy a hablar de las amistades del templo que se dan en el templo, siempre hay amigos que tienen más influencia que otros. ¿Usted lo entiende, sí o no? Ok. Pero si ese amigo que tiene más influencia que otro te está arrastrando a tomar una actitud inadecuada, no es un buen amigo. No es un buen amigo. Y una mala amistad te puede llevar al lugar inadecuado, aún estando en el templo. Por eso que yo siempre hablo que en la iglesia de Cristo pueden haber amistades, pero no deben haber grupitos, porque somos un cuerpo. Y el Señor llama a un cuerpo, no llama a miembros, llama a un cuerpo. Esto es muy importante, porque de repente nosotros, hermanos amados, la influencia te puede arrastrar y te puede hacer cosas inadecuadas. Te puede ubicar en un lugar inadecuado, y eso es lo que Dios no quiere. Así que te digo de parte del Señor, volvámonos de nuestros malos caminos. Si estamos caminando de manera errónea, volvámonos a Dios. Volvámonos a hacer las cosas como conviene. Volvamos al consejo. Mire qué tremendo es esto. A uno ya no le pasa nada con esto porque uno ya lleva años. Yo ya he aprendido a conocer esto. Un hermano cuando parte en el camino del Señor, el pastor va avanzando. De repente, mi pastor, porque se siente más que ya es su pastor, mi pastor, ¿cierto? Por ahí pasó otro tiempo, mi papá. Hay algunos que se les reveló la paternidad y ya es parte de ellos, no es una frase en su boca. Hay otros que lo empezaron a copiar porque otros lo dijeron y lo tenían. ¿Hasta cuándo les duró la palabra papá en la boca? Hasta que el pastor los cuadró, o el pastor hizo algo que a ellos no les pareció, lo hicieron descender. Ya no es papá, ahora es pastor nuevamente. Hasta cuando de nuevo
lo eleve a papá, o a mi pastor, o al pastor. Dentro de la iglesia, los hermanos pasan un sinfín de estados anímicos. Y el pastor tiene que tener paciencia con todos. Pero usted no sería capaz de tolerar un estado anímico cambiante de su pastor. ¿Sería capaz? Yo creo que no. El pastor le puede aguantar el rechazo, la mala cara, la mala respuesta, la falta de respeto. ¿Qué más? La indiferencia. Y ahí va a estar su pastor. Hasta cuando se le pase la maña y llegue nuevamente mi pastor. ¿Y qué le va a decir el pastor? Oh, hijito, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque conoce el corazón. Pero ese no es un buen camino. Porque el hombre de Dios no puede ser de doble ánimo. Tiene que ser de un camino. Tiene que ser equilibrado. No puede tener hoy día sí, mañana no. Hoy día sí, mañana no. A todas. Entonces eso se ha quitado de tu vida. Un mal camino se ha quitado de tu vida. Amén. ¿Te bendicen los consejos? Amén. Pastor, pero fíjese que son pregas. Yo prácticamente hoy día vine a conversar porque en la mañana le conversé de la oración. Y ahora estuvimos conversando acerca del camino, de los malos caminos. Pero estas son consejerías abiertas que ministran y te ayudan a tu vida. Amén.